Muy buenos días, hermosa familia de Dios. El día de hoy, en el tiempo con Dios, tenemos el tema Armados en la oración. Vamos a dar lectura al libro de Lucas en su capítulo 22, versículos del 39 al 53. Acompáñenme. Dice la palabra: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Reflexionemos esta lectura. Como muchas otras noches, Jesús salió de la ciudad y fue al monte de los olivos. Allí el Señor acostumbraba reunirse con sus discípulos para tener así un tiempo de enseñanza privada con ellos. Por lo tanto, ese lugar era bien conocido también por Judas, que, como leímos, acudió con un grupo de personas para arrestar a Jesús. Si encontraron allí a Jesús en aquella ocasión, es porque Jesús no tenía algún pensamiento de huida, a pesar de que conocía perfectamente todas las intenciones de Judas. Pero en esta ocasión, aquel lugar donde Jesús había tenido tantas hermosas pláticas con sus discípulos, ahora se iba a convertir en el escenario de su terrible agonía antes de ir a la cruz. El evangelista Lucas completa este cuadro diciéndonos que, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando Jesús se apartó para orar, hizo un llamamiento a sus discípulos para que velaran, que permanecieran en esa actitud ahora con mayor urgencia debido a los acontecimientos que iban a ocurrir. Los discípulos quedaron a cierta distancia de Jesús, donde todavía podrían verle y oírle. El evangelista nos dice que el Señor cayó rostro en tierra. La postura que adoptó para orar expresaba su total sumisión a la voluntad de Dios. Una vez más, las Escrituras nos muestran a Jesús con total honestidad, y no se avergüenza de hacernos saber que cuando se enfrentó al precio de la obediencia, sus oraciones fueron acompañadas de clamor y lágrimas. Con un corazón absolutamente rendido y sumiso a Dios, y por esa razón, cuando pedía al Padre que pasase de él esa copa, siempre lo hacía bajo la condición de que se hiciera la voluntad divina. La tentación a la que Jesús se refería, y para la que tendrían que estar preparados sus discípulos, consistía en negar y escandalizarse de Jesús una vez que fuera arrestado y crucificado. No es difícil imaginar el impacto que debió tener para ellos
ver a su maestro siendo objeto de las burlas de todos los hombres que se acercaban a él cuando estaba clavado en la vergonzosa cruz. El Señor interrumpió sus oraciones en 3 ocasiones para ir a ver sus discípulos, y en todas ellas los encontró durmiendo. Y aunque seguramente sentían cierta vergüenza por no estar orando tal como Jesús les había pedido, ellos no lograban resistir el sueño y tampoco sabían qué responderle. Los discípulos habían rendido la comodidad del sueño bajo el peso del cansancio y la tristeza. Pero por otro lado, Cristo no se rindió ante nada, sino que en medio de su inmenso dolor afirmó positivamente su disposición de hacer la voluntad del Padre al precio que fuera, e incluso velaba por sus discípulos con todo su amor y cuidado mientras ellos dormían. Suponemos que el Señor escuchó el ruido de la gente que era conducida por Judas, de esa gente que cruzaba el arroyo y que seguramente estaba subiendo hacia el huerto, por lo que rápidamente despertó a sus discípulos para advertirles de la presencia del peligro. Ante esa hora final, Jesús no huye, no se esconde. Por el contrario, dijo a sus discípulos: vamos, indicando de esta manera su disposición de ir en busca de los que venían a arrestarle. Seguir al Señor significa sacrificio, amor y perseverancia. Orad y velad es la recomendación de Jesús para no entrar en tentación. Esta exhortación de Jesús a velar y orar debería estar presente constantemente en nuestros corazones como la única forma real de vencer las tentaciones. Cada cristiano debe estar permanentemente en un estado de vigilancia y oración hasta el momento de su conversión, hasta la hora de su muerte. Gracias, querida familia, por su compañía. Que tengan un día bendecido.